buenos días y bendiciones en esta preciosa mañana de domingo que nos regala el Señor. Reciba un saludo, hermano, de la iglesia local El Cristo Vivo. Si usted es de la casa, reciba la bendición de Dios también, y que la gracia del Señor Jesús le fortalezca en esta semana que comienza. Y si usted también es de lo que nos sigue a través de las redes, también reciba esta bendición multiplicada. Bien, amado hermano, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Así que le estoy invitando a ir allí al primer capítulo y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al versículo 7. Y dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos conduce siempre a toda verdad. Nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta. Señor, las Escrituras revelan quién eres y lo que debemos hacer. Así que te pedimos que tu Espíritu nos guíe en esta mañana, Padre, y tú ministres a nuestra vida y a nuestros corazones a través de ella. Seamos enseñados para ser, Señor, y no solo para oír. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título Todo lo que tienes que hacer. Si usted ha seguido la serie, bueno, va a tener una idea de por qué es el título de la lección de esta mañana. Mire, hermano, uno de los grandes desafíos de la fe cristiana en la actualidad tiene que ver con el discipulado de las personas, especialmente cuando hablo del discipulado, sobre todo de las personas que van llegando a la vida cristiana. Y muy específicamente dentro de nuestro contexto, no sé cómo será en el contexto de otros lugares, quizás usted que me está viendo, en nuestro contexto es muy importante mostrarle a los nuevos creyentes el asunto de que no se puede separar en la vida cristiana lo que sé de lo que tengo que vivir. Nuestro contexto cultural, hermano, facilita que las personas separen con mucha facilidad lo que saben de lo que practican y traen esa tendencia a nuestra iglesia. Tristemente, muchas personas que vienen a nuestras congregaciones y muchos creyentes aprenden rápidamente todo lo que Dios les puede dar, pero se olvidan de todo aquello que Dios demanda que tienen que hacer. Algunos llegan a expresar que Dios lo ha hecho todo y lo único que ellos tienen que hacer es recibir. Y entonces, cuando tenemos este tipo de mentalidad, el equilibrio entre la gracia de Dios y mi responsabilidad se pierde, y el cambio y la transformación que se supone debe suceder en una persona que ha nacido de nuevo nunca sucede, y tienes un religioso más en la lista de los que vienen a la iglesia. Este es un mal enfoque de la vida cristiana y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A mi modo de ver, hermanos, en esta porción de las Escrituras que ya llevamos varios días analizando, entiéndase, segunda de Pedro, del 1 al 11, hay 3 llamados de parte de Pedro para que nosotros nos enfoquemos. En primer lugar, Dios llama a enfocarse en lo que Él nos ha dado. En otras palabras, tienes que enfocarte en lo que Dios ya te ha dado. Y esa es la base y el fundamento de nuestra fe. También tenemos que enfocarnos en lo que vamos a tener, que es la recompensa. Y hoy vamos a ver ese último enfoque, que es enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad para con el Señor. Estos 3 enfoques, hermanos, según lo veo yo y según lo plantea el apóstol Pedro tienen que ir juntos para tener la voluntad de Dios realizada en nuestra vida. A partir de ese versículo que acabamos de leer ahí, Pedro menciona 7 cualidades que no son las únicas que debemos cultivar para tener un enfoque real y claro y experiencial de qué cosa es la vida cristiana. Nada en la vida, hermanos, se logra sin el enfoque correcto. Hasta aquí nosotros hemos visto todo aquello que Dios nos ha dado y todo lo que vamos a tener. Ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer nosotros
para que la realidad espiritual se haga experiencia de vida y no quede, hermano, en sencillas proclamas y confesiones vacías que no conducen a ningún lado. Y para eso necesitamos el enfoque correcto. Y yo te quiero hablar de dos cosas que a mi modo de ver aparecen aquí en estos 3 versículos que hemos leído. En primer lugar, el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que enfocarnos en crecer. El versículo 5 dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, pero solamente lo vamos a dejar ahí, añadid a vuestra fe. La palabra central o la expresión central que conecta todo lo que Pedro va a decir es por esto mismo. Entiéndase, por esta razón, dice el apóstol Pedro. Se supone que por todo lo que hemos recibido, ahora ustedes, dice el apóstol Pedro, pongan manos a la obra y vivan la vida cristiana de intensos desafíos, pero que le va a cambiar en todos los sentidos. La corriente de este mundo, hermano, la carnalidad, la fuerza de la oscuridad, van a tratar de frustrar que usted se convierta en todo lo que Dios quiere que usted sea. Por lo tanto, usted no se puede quedar pasivamente sin actuar hasta que llegue al cielo, que parece ser lo que están esperando mucho dentro de nuestra congregación. La gente, hermano, que flota en el mar de la vida, nunca llega a ningún lado. Eso es una verdad clara y específica. Nosotros tenemos que tener un enfoque en el crecimiento de nuestra vida cristiana y dejar de ver a Dios como el talismán resolvedor de problemas que llegan a nuestra vida solamente. Y hay otro elemento que quiero explicarle de lo que acabo de leer. No vamos a ver todas las cualidades que aparecen ahí, simplemente vamos a comenzar por la primera. Mire, cuando estos versículos se han analizado por otras personas o se han enseñado en otras ocasiones y que se mencionan todas estas cualidades, por lo general se presenta esa enseñanza como una ascensión de escalones, como una escalera que se va subiendo. Entiéndase, comenzamos por la fe y después que tenemos la fe llegamos al próximo escalón o cualidad, en este caso virtud, y terminamos al final subiendo esos escalones hasta llegar al amor. Aquí yo quisiera que usted no lo viera de esa manera, hermano, por 2 razones. Primero, el pasaje no dice que las cualidades se desarrollan una primero y otra después. Eso es algo que lo queremos ver nosotros así, pero no es lo que la Biblia dice. El Espíritu de Dios, hermano, trabaja integralmente en toda la persona. Las cualidades que aparecen mencionadas ahí se desarrollan simultáneamente y complementariamente. Y lo segundo que quiero que tenga en cuenta, por lo cual no vamos a ver esto como si fuera una escalera, es que tenemos la tendencia a ser legalistas y rápidamente podemos llegar a creer que estas son las únicas cualidades a desarrollar y podemos descuidar otras áreas de la vida cristiana. Entonces, aunque vamos a ver algunas cosas aquí por separado, no lo están en el desarrollo de la vida cristiana. Lo vamos a ver así solamente con el propósito de enseñar. Pero todas estas cosas se supone que se vayan desarrollando simultáneamente y complementariamente en el desarrollo, valga la redundancia, de la vida cristiana. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hay 2 cosas que usted tiene que tener muy claras y que dice el apóstol Pedro aquí con relación a un enfoque de crecimiento en nuestra vida. La primera es obvia: tenemos que ser diligentes. Donde hay vida, hay crecimiento, hermano. El nuevo nacimiento o venir a la iglesia, como lo ve mucha gente, no es el fin, sino el principio de la vida cristiana. Dios le da a sus hijos todo lo que necesitan para vivir vida santa, pero nosotros tenemos que ser aplicados y diligentes para usar los medios de gracia que Él ha provisto. El crecimiento espiritual, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para nada es automático, requiere la cooperación y la aplicación de la diligencia y de las disciplinas espirituales si es que queremos experimentar lo que la palabra de Dios dice. Mire, Pedro comienza haciendo un llamado a la acción.
al esfuerzo, al entusiasmo, a vivir con pasión y con los pies puestos sobre la faz de la tierra. Mire la poderosa declaración de Pedro, poniendo toda diligencia. Cuando yo leo eso, hermano, yo veo acción pura. Muy alejado lo que dice Pedro del estilo de vida que llevan muchos creyentes de pasividad y de apatía, esperando, como decimos coloquialmente, que las cosas le caigan del cielo. Mire, usted va a tener la vida cristiana, usted va a tener en la vida cristiana lo que usted desee y se esfuerce por obtener. Nosotros tenemos todo el potencial para crecer, ya lo vimos, Dios nos lo ha dado todo, pero tenemos que involucrarnos en ese crecimiento. Fíjese que Pedro dice toda diligencia, acompaña esa diligencia con todo lo que podamos hacer. Y diligencia, bíblicamente hablando, hermano, significa tu mayor esfuerzo, actuar con urgencia, con celo, con seriedad. Representa, hermano, para ilustrárselo, el tipo de esfuerzo que hace un corredor cuando se acerca a la línea de meta y al sentir una nueva oleada de energía da todo lo que se tiene hasta que cruza el final de su propósito, que es llegar a la meta. Si usted quiere un cristianismo muerto, mezclado con las cosas de este mundo, que no reporta absolutamente nada, donde usted sabe en lo profundo que se está autoengañando, entonces actúe con falta de diligencia. Y ser diligente, hermano, en nuestra cultura religiosa no es fácil, hermano. La gente en nuestra cultura religiosa quiere holgazanear, quiere tomar el camino más sencillo, quiere seguir atajos, quiere simplemente rendirse. La diligencia es particularmente difícil en nuestra cultura religiosa, donde el decláralo y reclámalo están de moda. Queremos una imposición de manos, queremos una oración milagrosa, queremos una promesa que nos dé gratificación inmediata. Queremos el máximo de beneficio, como otras veces les he dicho, con la menor cantidad posible de trabajo. No, mi hermano. Eso no es lo que dice el apóstol Pedro aquí. La vida cristiana requiere una intensidad de esfuerzo real y nadie, miren lo curioso de todo esto y quiero que se quede con eso, nadie puede hacerlo por mí. Yo tengo que ser diligente. Mire, si esto es importante, Pablo le escribió a Timoteo para ejemplificarle lo que vengo diciendo y para nosotros también. Y mire lo que él le dijo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 15. Le he puesto ahí entre corchetes lo que significan las palabras y lo que se supone que nosotros tenemos que poner en práctica. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate. Esa palabra ocúpate implica un esfuerzo extenuante en estas cosas. Son varias cosas las que Pablo le ha mencionado en los versículos anteriores al versículo 15, en la lectura, en la exhortación, en ser ejemplo, una serie de acciones prácticas. Estas cosas son sus responsabilidades como creyente y como líder. Y dice, no solamente tienes que ocuparte, tienes que permanecer en ellas para que tu aprovechamiento, entiéndase, tu progreso espiritual, sea manifiesto, evidente a todos. Y dentro de ese todo, por favor, inclúyase usted en el orden personal. Lo que te dice que tú estás avanzando en la vida cristiana, por lo general tú en el orden personal no notas tu crecimiento espiritual a la velocidad que va, pero otras personas sí lo notan y con el tiempo lógicamente tú te vas a dar cuenta de que no eres el mismo. De eso se trata la diligencia, de progresar espiritualmente para que mi vida tenga la evidencia real de que tengo un cristianismo real, práctico y experiencial, que no se queda solamente en decir 4 o 5 citas bíblicas que me aprendí de memoria. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser diligentes. Lo segundo que dice el apóstol Pedro allí es que tenemos que ser gente intencional. Ya este asunto de la intencionalidad lo hemos tratado otras veces, pero tengo que recordarlo una vez más. Yo sé que en estos momentos que estamos encerrados hay mucha gente perdiendo el tiempo. Lo sé.
y están esperando que aparezca la vacuna, no sé, que venga un humo y nos cubra y nos resuelve el problema. Cuando se termine todo este asunto del encierro, aparezca la vacuna y se hagan realidad todos esos deseos que mucha gente tiene, la vida continúa. La vida no ha dejado de correr hacia adelante. La voluntad de Dios no ha dejado de suceder en la vida de sus hijos. ¿Me entiendes? Porque Dios no depende de las circunstancias que se están viviendo. Por lo tanto, yo tengo que ser intencional ahora que estoy encerrado y también cuando ya no esté encerrado. Miren, el segundo término que aparece ahí en el pasaje es añadir. Al añadir, ese no tiene que ver solamente con la fe, porque dice añadir a vuestra fe, añadir a la fe virtud, pero ese añadir va acompañando todas las cualidades que aparecen ahí. Y esa es la palabra que funciona, vamos a decir, como el pegamento entre todas. La palabra añadir se usaba para referirse en la época de Pedro para una persona que era líder de un coro o líder de un grupo dramático. Recuérdese que en Grecia nos legó todo este asunto del teatro y todas estas cosas. Y en esas obras de teatro antiguas, hermanos, la persona que era director del coro era el encargado de suministrar absolutamente todo lo que el grupo necesitaba para un funcionamiento excelente y de impacto en la audiencia que iba a recibir o a ver la obra de teatro. Por lo tanto, el término añadir significa una generosa y costosa participación. Subraye eso, hay generosa y costosa participación. Aquí la palabra describe el tipo de generosidad que los creyentes deben tener al dar su propio esfuerzo y en cooperación con Dios para apropiarse de las características que se mencionan a continuación. Mire, hermano, no basta con el que el creyente se abandone y deje que Dios lo haga como si el crecimiento fuera una obra solamente de Dios. No, tiene que haber una participación intencional en ese crecimiento. A veces el cristianismo que están viviendo mucha gente, hermano, parece más un cristianismo o una creencia en un genio o en un ser al que yo lo único que hago es pedirle para que su voluntad se haga realidad en mi vida. Pero eso no es lo que dice Pedro aquí. Él dice, no, si tú quieres crecer en la vida cristiana, si quieres llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, entonces tienes que ser intencional involucrándote en eso. Lo anterior se traduce, hermano, en cooperar plenamente con Dios, utilizando, como dijimos ahorita, toda diligencia en el desarrollo de cada una de esas cualidades que aparecen ahí. Implica, hermano, ser intencional, inversión de tiempo, implica inversión de energía, implica alineación de nuestros deseos con los deseos de Dios. Lleva consigo también meditar, pensar y pedirle a Dios discernimiento para ver cómo debemos entender y aplicar y vivir cada una de esas cualidades que están ahí. Implica reconocer las áreas en las que somos débiles y redoblar nuestros esfuerzos para ejemplificar la virtud. Entiéndase, esas cosas no suceden porque yo me siento aquí y espero que sucedan. No, tiene que haber un anhelo, tiene que haber decisiones prácticas, tiene que haber una fe activa para que eso se haga realidad. Déjeme explicarle o decírselo en el lenguaje coloquial lo que Pedro está diciendo. Pedro básicamente está diciendo, tienes que ponerte para las cosas con todo lo que tienes a tu alcance. No te conformes, no te quedes donde estás. Borra la idea de tu cabeza que vas a tener las cualidades mencionadas porque vienes de vez en cuando, una vez a la iglesia. Diligencia e intencionalidad. Eso es lo que se supone que se vea en una vida que tiene un enfoque en crecer. Mire, para terminar este punto, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero eso no es excusa para ser perezosos y pasivos en la experiencia cristiana. Nosotros tenemos que tomar las promesas que Dios nos ha dado y aplicarlas diligentemente. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo ha hecho lo más grande por nosotros, pero también entendemos lo que puede hacer
lo que nos ofrece, las riquezas que están a nuestro alcance y los planes y expectativas que Él tiene con nosotros, entonces tú vas a encontrar la motivación más grande para crecer. Pero si tú tienes un Dios pequeñito que lo miras simplemente como un genio, es difícil que Jesús te motive. Mire, crecer es el único camino diseñado por Dios y este es el único enfoque válido para Dios. Así que, hermano, el llamado es claro: enfóquese en crecer. Y lo segundo que dice el apóstol Pablo es que usted tiene que enfocarse en creer, en crecer y en creer. La segunda parte del pasaje dice: añadid a vuestra fe virtud. Y lo que vamos a hacer es analizar el término fe. Miren, la mayoría de los estudios sobre este pasaje ponen la fe como el fundamento sobre el cual descansan las otras cualidades, y estamos de acuerdo con eso. Aquí lógicamente se da por sentado que lo primero que tiene que hacer una persona es poner su fe en Cristo Jesús y nacer de nuevo. Estas cualidades, digo esto porque estas cualidades que se mencionan aquí pueden estar presentes en la vida de personas que no son cristianas. Y si alguna de estas cualidades pueden estar en personas que no son cristianas, por naturaleza, eso no tiene ningún valor en la eternidad porque no se basan en la fe en Cristo Jesús. Entonces, mire, la fe tiene que ser más que una creencia en ciertos hechos. Debe resultar en una acción, en crecimiento en carácter, en práctica de la disciplina moral, porque si no, esa fe va a desaparecer. Eso está más que claro allá en el libro de Santiago, que no nos vamos a referir a eso. Mire, hermano, la fe es la raíz de la vida cristiana. Las obras son el fruto de esa fe. La fe es el fundamento sobre el cual se va edificando el edificio. Y cuando hablo de la fe, estoy hablando de la fe en Cristo Jesús. Así que voy a referirme a dos elementos que, a mi juicio, tenemos que tener en cuenta para este asunto de enfocarnos en creer. En primer lugar, creer se trata de confiar. Sí, ya sé que usted, bueno, sí, eso no tiene nada extraordinario, ya eso lo sé. Mire, creer, lógicamente, es el depósito de nuestra confianza en algo o en alguien. La fe se desarrolla, hermano, a través de nuestra decisión. Escúcheme bien. La fe se desarrolla a través de nuestra decisión de confiar en Dios, digan lo que digan las circunstancias, los sentimientos o las personas que nos rodean. Según Hebreos 11:1, que usted lo conoce, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con esperar aquello que es lo mejor de Dios y estar confiado y tener la plena certidumbre que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo va a realizar. La fe bíblica es esencialmente, escúcheme lo que le digo, confianza en la persona y en el carácter de Dios. Por eso es muy importante conocer lo que la palabra de Dios revela sobre su persona, porque nuestra fe descansa sobre eso. Y usted no aprende a confiar, escúcheme bien, sentado en un banco de la iglesia. En el banco de la iglesia usted recibe la doctrina que te muestra quién es Dios y quién eres tú para Él. Te revela tu identidad de hijo, manejas todas esas doctrinas, pero las situaciones de la vida son las que moldean en quién está realmente tu confianza. Así que, sí, la gente se sabe de memoria Hebreos 11:1, se lo sabe de memoria, pero Hebreos 11:1 vale cuando viene la vida con sus desafíos. Entonces, hay que invertir tiempo en desarrollar esa confianza. Y eso implica para mí dos acciones prácticas. Primero, hay que hablar la palabra de Dios o lo que Él ha declarado. Pablo le dijo a los corintios, citando el Salmo 116:10, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese es el ejemplo a seguir. Yo no estoy hablando aquí de extremos, de confesiones sin sentidos, presuntuosas,
o frases bíblicas para ser usadas como simples mantras para torcerle el brazo a Dios. Estoy hablando de un sentido de dependencia y descanso, porque confiamos en la palabra la palabra profética más segura, que es su palabra, y tenemos una relación real con aquel que está detrás de esa palabra. En segundo lugar, no solamente tenemos que declarar esa palabra y hablarla, tenemos que obedecerla. La confianza, hermano, implica decisiones a tomar, principios que aplicar, vidas que vivir, requiere accionar. Si la palabra que yo he hablado implica alguna condición, entonces tengo que hacerlo. Creer lo que digo es hacerlo, no solamente mencionar lo que es lo que parecen hacer mucha gente en nuestras congregaciones. La confianza implica ir en la dirección hacia donde Dios dice que tenemos que ir, y eso no siempre es fácil para nosotros. Déjame ponerte un ejemplo de cómo yo lo veo, el asunto de la confianza haciendo. Un salmo que usted conoce quizás de memoria y que usa mucho, Salmo 91, quiero leerte los versículos del 14 al 16 y te pongo entre corchetes lo que tienes que hacer. Dice el salmista, pero aquí no está hablando el salmista, estas son las palabras de Dios en respuesta a lo que el salmista está viviendo y sintiendo, y dice: por cuanto en mí ha puesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el salmista? El salmista tiene que poner su amor en Dios, en este caso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahí viene la bendición de Dios. Le pondré en alto, hay una exaltación. Por cuanto ha conocido mi nombre, es mi responsabilidad conocer el nombre de Dios, conocer la persona de Dios. Él me va a invocar, dice el Señor. Yo soy el que tengo que llamar a Dios y tengo que invocarle de veras. Y dice la Escritura, y yo le responderé. Recibiremos la respuesta del Señor. Con Él estaré yo en la angustia que tanta falta nos hace. Y ese estaré contigo en la angustia es la manifestación clara de Dios. No es simplemente una idea que tengo en la cabeza. Dice, y lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, hermanos, tremenda palabra, ¿no? La confianza en Dios no es optimismo, no es mente positiva, no es sentir una buena vibra o una buena energía. Se resumen, vas a creer lo que Dios ha dicho o te buscarás otra fuente en la que fundamentar tu vida. Y lo segundo, con este asunto de enfocarse en creer, es que creer se trata de ser fiel. Sí, porque fe no es solamente confianza, fe implica varias cosas. Y el otro elemento involucrado aquí es el asunto de la fidelidad. La fe tiene que ver también con dónde está tu lealtad. La gente que tiene un corazón dividido nunca llega lejos en su andar cristiano. Los creyentes que eran los oyentes de Pablo, tenían sobre sí el ataque de los falsos maestros en este momento, y la fe que ellos tenían iba a ser probada en toda su magnitud. En muchos lugares, incluyendo nuestra nación, para los que todavía están viviendo en una nube medio rara, que no acaban de discernir el tiempo en que nos ha tocado vivir, los valores que sustentaban a nuestras naciones están siendo socavados por un neopaganismo que se está instaurando en muchos lugares a través de leyes y grandes campañas de desinformación. Esos valores que usted cree y que le enseñaron desde chiquitico, la mayoría están fundamentados, aunque usted no sea creyente, en la religión judeo-cristiana. Un creyente en esta época, hermano, tiene que prepararse para enfrentar la persecución por su fe. Mire, la fidelidad no se prueba si tú te congregas los domingos. Puede ser que tenga cierto elemento congregarse los domingos, porque la Biblia dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero la gran prueba de tu fe se prueba cuando eres capaz de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en ti, y te mantienes firmes
venga el viento que viene, el viento que venga, porque tú sabes en quién has creído. La vida, hermano, de fe se vive fuera de nuestros templos. La fidelidad, que es sinónimo de fe verdadera, está bajo acecho en el trabajo, en la escuela, en el hogar, ante los deberes cívicos, y ahí es donde se demuestra que realmente usted ha creído en Jesús. Eso no quiere decir que usted no puede fallar. Puede ser, pero ese no puede ser el patrón de vida de una persona que dice que ha nacido de nuevo. Y de hecho no hay necesidad ni siquiera de ser infiel a Dios. Dios habló a Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Y le dijo que la cualidad que más él valoraba en un sacerdote era la fidelidad. Y lo que él le dijo a Elí resume, hermano, lo que Dios demanda de nosotros y significa la fe verdadera. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 están las palabras de Dios a Elí por Elí, que era el sacerdote, permitir que todo el sacerdocio de Dios se permitiera a través de sus hijos, y él le dice lo siguiente: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Esa es la palabra de Dios, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Toda esa expresión es la verdadera fidelidad a Dios. Y lógicamente hay una recompensa: y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. En otras palabras, disfrutará de mi presencia. Mire, hermano, si usted es creyente, usted sabe, para terminar este punto, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no es creyente y dice creer en Dios, entonces tengo que recordarte lo que dice Santiago. Él dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, yo creo que ha llegado el momento, hermano, de dejar de ver la fe como algo abstracto y recordar, como dice Santiago, que la fe sin obras, sin acciones claras y precisas, es muerta. Yo no sé, hermano, cuál es el enfoque de tu vida, pero si no es creer, te puedo garantizar que el destino entonces es a perecer. Y quiero terminar en esta mañana. Nosotros, hermanos, no llegamos a la perfección espiritual y moral inmediatamente en el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Sí, en ese momento nosotros somos perdonados de inmediato, se nos da la promesa de vida eterna en el acto, nos convertimos inmediatamente en parte de la familia de Dios. Pero llegar a la madurez, es decir, adquirir y ser participante de esa naturaleza divina que dice el apóstol Pedro ahí, de escapar de la corrupción de este mundo y aprender a resistir en medio de las presiones de la vida. No, eso lleva tiempo y requiere diligencia, requiere enfoque, porque el crecimiento espiritual, como ya dijimos, no es automático. Requiere cooperación con Dios y la aplicación de la diligencia y de las disciplinas espirituales. Y yo quiero terminar con una cita del gran predicador Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: Dios envía a cada avecilla su comida, pero no se la pone en el nido. Así que el llamado es, mi amado hermano, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Dios te bendiga y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, cada persona que vea, lea, escuche esta enseñanza. Ministrale, Dios. Padre, que la apatía, que la pereza, que la indiferencia no hagan mella en su compromiso cristiano. Ayúdale a saber cuán grandes cosas, Señor, tú has preparado para aquellos que te temen y que te aman. Padre, bendice la vida de mi hermano y la gracia tuya le fortalezca, Dios, y ellos puedan recibir poder de lo alto para levantarse y hacer tu voluntad. Y bendíceles en esta semana que comienza poderosamente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana de domingo y paz venga
de la presencia de Dios para ti y para los tuyos. Amén y amén.